Bienvenido a Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y hoy me acompaña Hugo Muela, con quien charlaremos sobre la longevidad 360. Hugo Javier Muela Contreras es un ejecutivo con más de 44 años de experiencia en el sector financiero y empresarial, con una trayectoria sólida en banca, supervisión y alta dirección en México y en el extranjero. Hoy enfoca su trabajo en la economía de la longevidad y la educación financiera patrimonial, asesorando a empresas y organizaciones para entender el envejecimiento poblacional no como un reto, sino como una oportunidad estratégica. Bienvenido, Hugo. Comenzamos. Hugo, nuevamente bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Qué amable, muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues muchas cosas interesantes que platicar. Me interesó mucho este tema de cómo lo vienen manejando, que es la longevidad 360. ¿Qué me puedes platicar de este concepto? Claro, claro que sí, te agradezco muchísimo primero por la invitación y con todo gusto, mira, te voy platicando qué consideramos o qué considero yo que es longevidad 360, ¿no? Imagina un círculo, tal cual un círculo. Entonces, toda la vuelta precisamente implica 360, porque al final de cuentas así es la vida, ¿no? 360 grados, en donde el centro del círculo está el ser humano. Entonces, longevidad 360 habla en cuatro cuadrantes. Si vemos, si imaginamos el círculo, lo dividimos como si fuera un pie en cuatro partes. Entonces, cada una de estas partes forma parte integral de nuestra vida. Por ejemplo, empezando por la salud. Entonces, la salud es importantísima, ¿no? Si no hay salud, creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? No importa si es una enfermedad, una ligera fiebre, dolor de estómago, o comemos algo y nos hizo daño, pues nuestra salud en ese momento, en ese día en particular, pues nos hace sentirnos muy mal, ¿no? Pero también hay, conforme vamos avanzando y conforme vamos creciendo, vamos también adquiriendo enfermedades que nos hacen precisamente, que repercuten precisamente en nuestra ejecutoria, en el día a día, o problemas todavía más graves que nos impiden incluso la movilidad, ¿no? Entonces, la salud es uno de los cuadrantes, si vemos el PAI, ese es uno de los cuadrantes, pero últimamente estamos hablando de algo también que está trascendiendo, estamos hablando del wellness, ¿no? Salud Ujú. integral. ¿Qué es salud integral? ¿Qué es salud integral? Pues ahorita hablaba de una enfermedad física que te hace sentir mal, pero también hay otro tipo de situaciones que mentalmente nos afectan. Por ejemplo, el estrés, el trabajo, en el día a día, en el tráfico, sobre todo que tú sabes, en las grandes ciudades como Monterrey, pues el tráfico te estresa, ¿no? Sobre todo si tienes una junta, si tienes una plática, si tienes algún evento que llegar y que pues estás viendo que a lo mejor el tiempo no te alcanza, empieza una situación de estrés, ¿no? Entonces eso daña tu rendimiento, baja tu nivel de energía y pues ahí ya no estamos siendo totalmente sanos, aunque físicamente, o sea, estás bien, desayunaste muy bien o comiste muy bien y todo, pero mentalmente no estás al 100%, ¿no? Entonces, el wellness es una parte importantísima. ¿Cómo poder integrar precisamente el proceso de crecimiento, la parte física con la parte emocional, ¿no? No hay que olvidar que pues, somos también emociones, ¿no? Entonces, puede ser que te levantes muy bien en un día, pero puedes tener un evento en el día que te dañó simplemente. O sea, si ahorita el estrés del tráfico, o recibiste alguna noticia, o recibiste una noticia también muy buena y pues te tiene súper bien todo el día, ¿no? O sea, somos también esa parte emocional. Entonces, el wellness en la vida es importantísima, ¿no? El segundo cuadrante es conforme vamos creciendo, pues obvio, primero dependemos de nuestros padres, pero luego ya vamos siendo un poco más independientes. Llega un momento en el que tenemos una carrera, nos graduamos, bueno, llega la hora de trabajar, ¿no? Y entonces empezamos precisamente una parte importantísima, la parte de las finanzas, la administración de los recursos, pero también es una buena oportunidad para empezar a afrontar en el futuro. Es decir, te vas a casar, no te vas a casar, tienes un trabajo estable, te gusta lo que estás haciendo, estás rindiendo, pero dices, oye, pues si empiezo a ahorrar para comprar una casa,
empiezas ya con una, otra dimensión de tu pensamiento desde el punto de vista económico, porque dices, ok, comprar una casa, adquirir un departamento, adquirir un inmueble para el futuro, esa pues implica que propiamente el patrimonio y las finanzas van muy ligados. Pero al final de cuentas, las finanzas, precisamente la parte del ahorro, la inversión y todo, nos deben llevar a un objetivo, que es en este caso, pues comprar una casa, a lo mejor adquirir un buen carro, eh, a realizar un viaje, pues para eso todo eso necesitamos la parte de recursos, ¿no? Y al final también, si piensas a largo plazo, dices, bueno, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Decía ahorita lo de la casa, ¿no? Entonces dices, ok, voy a comprar una casa. Entonces te empiezas a hacer una parte del patrimonio. Entonces, una parte integral del ser humano también en este longevidad. ¿Cómo vas a vivir económicamente y financieramente? O muy cerca de la edad de retiro, puede ser 50, 55 años, pero te das cuenta que a lo mejor el patrimonio que tienes no fue suficiente o no te alcanzó y sigues pagando renta o alguna situación que te impidió hacer realmente una planeación financiera a largo plazo. Y puedes caer también en otra situación que es los próximos 30 o 40 o 50 años de vida, ¿no? ¿En qué situación patrimonial? Entonces el patrimonio y las finanzas también es una parte integral de la longevidad 360. Otra parte importante también es que supongamos que estás precisamente en un proceso de bienestar, te cuidas, duermes bien, descansas bien, manejas bien el estrés y todo. Tienes un patrimonio, tuviste la fortuna de hacer un patrimonio porque planeaste eso desde temprano, no sé, desde el trabajo, segundo trabajo, los ingresos, pues haces un patrimonio, pero luego llega precisamente la otra parte. En este caso es el aprendizaje para toda la vida, que es el long life learning. Al final de cuentas, todos, como decíamos, es un ciclo, vamos creciendo, logramos una meta, un objetivo, pero luego cuando llegas ya a un proceso de longevidad, un proceso de envejecimiento, un proceso de adulto mayor, digamos de los 50, 55, 60, ya has visto que has logrado una serie de cosas importantes en tu vida. Tienes salud, tienes patrimonio, tus hijos están muy bien, ya se graduaron algunos. Entonces dices, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir desarrollando algo que por la situación de mi trabajo, por la situación de mi familia, pues me impidió lograr a lo mejor esa meta que quería estudiando, ¿no? Terminar la maestría, a lo mejor empezar una maestría o una segunda maestría, un doctorado, o simplemente algo de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, siempre quisiste tocar el piano o leer esos libros que ahí se fueron acumulando, dices, bueno, ha llegado el momento de eso, ¿no? Entonces, hay un aprendizaje para toda la vida, o sea, siempre vamos a estar aprendiendo, pero de esa forma estructurada es el long life learning. O llegar a tener 60 años, 62 años, 65 años. Quiero estudiar aprender a tocar el banjo, aprender a tocar el piano. Entonces, pues, ¿dónde puedo aprender? O sea, ese aprendizaje es para toda la vida, porque vas a seguir aprendiendo. Sí, digamos, si ya vemos ese pie, pues ya vimos que cubrimos un cuarto, ya cubrimos un cuarto, ya cubrimos el cuarto. Y ya en este caso, el último cuadrante, obviamente, es una vez que ya estás en el proceso de envejecimiento, en el proceso de crecimiento, en el proceso de adulto, pues también una parte importantísima es el ocio, ¿sí? El tiempo libre, en este caso. Entonces, ¿qué pasa con tu tiempo libre? Tiempo libre lo tenemos en la mayoría, en una buena administración de tu día, tienes de repente espacio de tiempo libre, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, pues a lo mejor prendes la tele, ves un programa, llegas a tu casa, quieres relajarte, pones música, o agarras ese libro que tenías pendiente. Es tu tiempo libre, es tiempo, como diríamos, yo lo llamo, es el tiempo más precioso de ti mismo, ¿no? Entonces, con esto, el tiempo libre dices, ¿cómo lo puedo emplear? Muchas veces, cuando has logrado muchas cosas y estás en la pareja con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, dices, ok, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo emplear este tiempo libre? Puedo ir a visitar a alguien, puedo visitar a unos amigos. Entonces, esa administración del tiempo libre también requiere una planeación, ¿no? Entonces, si te fijas, esos cuadrantes, esos cuatro partes del pie que forman uno solo, que estamos en el centro, pues esa es la longevidad 360. Vamos a llegar a una edad en donde a lo mejor vamos a tener más tiempo libre. ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Y una cosa, Aurora, que yo en pláticas y en seminarios o me invitan,
Una de las cosas que les digo entre broma y sincero en serio, les digo, cero casinos, ¿no? ¿Por qué? Porque si te fijas, tristemente la mayoría de los adultos mayores, pues porque los hijos no tienen oportunidad de llevarlos a algún lado, pues van y los llevan a los casinos, ¿no? Entonces ves tristemente a las 4 o 5 de la tarde los casinos llenos de adultos mayores. ¿Por qué? Porque están empleando su tiempo libre, pero ¿de qué forma lo están empleando? O sea, terrible, ¿no? Pero al final de cuentas es tiempo libre, entonces tiempo disponible que tienes para uno, ¿no? Entonces, longevidad 360 es ese círculo completo. Perfecto. Oye, es súper claro. ¿Y por qué crees tú, desde tu perspectiva, que hoy hace más urgente hablar de este tema de la longevidad? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Muy bien, bueno, pues fíjate que a nivel mundial han estado pasando cosas interesantísimas desde el punto de vista poblacional. Por ejemplo, te voy a hablar del caso de México. México en el 2018, de acuerdo a estadísticas del INEGI, en el 2018 llegaron a haber más adultos mayores, arriba de 50, 55, 60 años, más adultos mayores que el número de nacimientos que hubo en el 2018. Es decir, si sumas los niños recién nacidos hasta los 9 años, la mayoría, o sea, estamos hablando de casi 15, 16 millones de adultos mayores contra 9, el gap de esas edades de 0 a 9 es de 9 millones, o sea, ya somos en el 2018 ya contabilizados más adultos mayores que jóvenes de 0 a 9 años. Entonces, ¿qué representa esto desde el punto de vista poblacional? Pues que se está abriendo ese gap, o sea, hay menos niños, hay menos jóvenes y hay más adultos. Entonces, obvio, el proceso de envejecimiento en México, como pasó en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Japón, es la sociedad más longeva, pero también hay ciudades y hay países muy longevos como Suiza, España, Dinamarca, Noruega, que son países longevos, es decir, hay más adultos mayores que jóvenes o niños, ¿no? Entonces nosotros como país, y no nada más en México, sino en Latinoamérica, estamos viviendo ya esa situación de que próximamente, en los próximos 25, 30 años, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Y como un ejemplo bien concreto, el otro día leí un artículo precisamente que en Japón ya hay ciudades totalmente instaladas, o sea, edificios con infraestructura, servicios de agua, luz, teléfonos, servicios públicos, pero están desiertas, o sea, están vacías totalmente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que los jóvenes emigraron a Tokio, a ciudades o fuera y esas ciudades, pues al momento de ir envejeciendo, pues ya no había nadie o no hay nadie ahorita que les habite. Entonces, pues es un colapso, le llamamos, si lo vemos desde el punto de vista poblacional, pues eso es lo que está pasando en México y en el mundo, por lo cual es importante empezar a tomar conciencia de este tema y empezar a analizarlo desde muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de entretenimiento, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista patrimonial, una serie de cosas que hay que ya empezar a tomar en cuenta y analizarla, ¿no? Ok. Es lo que se habla, lo que hablas como invierno poblacional. El invierno poblacional exactamente es eso. Hoy está pasando que los jóvenes que están en proceso de universidad o terminando la universidad o se acaban de graduar y están jóvenes, bueno, pues también está pasando que no están casándose. O sea, se está Ujú. demostrando que el número de matrimonios o de nuevos matrimonios no está creciendo en la proporción que se dio en los 60, 70, 80, o sea, la generación de nuestros padres, ¿no? Bueno, resulta que los jóvenes ahorita en la actualidad no se están casando, entonces al no casarse, obvio, no están teniendo niños, y al no haber niños, pues se va a presentar ese invierno poblacional, o sea, no hay más niños, pero sí hay más adultos, ¿no? Entonces el invierno poblacional implica eso, o sea, no vamos a tener tantos jóvenes ni niños en los próximos 20, 30 o 40 años. Ese es el invierno que le llamo un invierno poblacional. Sí, sí, eso pues es toda una realidad. Sí, Este, desde tu experiencia, ¿en qué momento de la vida se juegan las decisiones más importantes de cómo vamos a vivir después? O muy sea, bien. porque lo que nos pasa es de que yo, por ejemplo, empecé a ser consciente de esta etapa como adulto mayor, pues hace un par de años.
Y normalmente los jóvenes, y sobre todo los jóvenes de ahora, pues mucho menos, ¿no? O sea, como que Mm, estás viviendo el momento pero ¿en qué momento debemos de tomar esas decisiones? Tenemos que pensar en el futuro. claro, muy buena pregunta, porque tenemos que empezar a hacer una conciencia de temprano, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros mentores que te pueden hacer conciencia? Pues los padres, el núcleo familiar, pero también las escuelas. Ya en el caso de la preparatoria, de la secundaria, preparatoria, ya universitaria, nivel carrera, yo creo que los maestros, profesores y el entorno educativo deben empezar a hacer conciencia de que tienen que empezar no a planear su futuro a largo plazo, ¿verdad? Porque como bien dices tú, pues a los 25, 30 años o 4, 23 años, pues la gente todavía no piensa en eso, todavía piensa en la fiesta, todavía piensa en a lo mejor estudiar un posgrado. Hoy muy frecuentemente se piensa en ir de viaje, ¿no? Vivir experiencias fuera del país. Entonces, como que no toma muy en serio ni el matrimonio, ni, todo, ni siquiera un patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que empezar a hacer conciencia. Y los adultos jóvenes, digamos, de 35, ¿qué va a pasar con su futuro, ¿no? ¿Para qué? Para que empiecen a cuidar sus finanzas, para que empiecen a pensar realmente en formar un patrimonio, para que empiecen a cuidar su salud, o sea, mejores hábitos alimenticios, dormir bien, no estar desmañanándose. Todo ese tipo de cosas que nos van formando precisamente como seres humanos. ¿En qué momento? Pues yo creo que igual como los ciclos, ¿no? Llega un momento en el que uno toma una decisión de estudiar una carrera u otra, ¿no? Entonces, algunos prueban, empiezan con una carrera, terminan estudiando otra carrera, hay un brinco de profesional, te vas a un lado, te vas a otro. Yo creo que lo más importante aquí es que a partir de la juventud, yo diría que de los 25 años en adelante es cuando deberíamos empezar a tomar decisiones trascendentales. Te voy a dar un dato importante. En 1995 empezó propiamente en México el proceso del análisis y de la formación de las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro. Y se invitó a todo el sistema financiero. 1995. En 1997 surge precisamente ya el concepto comercial de las AFORES. Empezaron ya los jóvenes y ahí es donde se habla de julio del 97 y la nueva ley de AFORES, o bien la ley anterior, que era la ley de 1973 del Seguro Social. Entonces se hace ese parteaguas. Pero fíjate qué ha pasado por el ahorro en México. De 1997 al 2007, es decir, el próximo año 2027, ya 30 años. Existen las AFORES en el sistema mexicano, el sistema financiero, existen las AFORES para el retiro para los jóvenes, pero no ha cambiado mucho la idiosincrasia, es decir, seguimos sin ahorrar. Y una de las grandes ventajas que trajo la Afore es que por lo menos la parte de, el gobierno te quita una parte de tu sueldo, el patrón hace una aportación de tu sueldo y tú haces una aportación de tu sueldo, o sea, los tres, y te lo quitan tal cual de tu sueldo, ¿no? De tu solidario, de tu quincena, te lo quitan. Y eso hace bien, porque si no te lo quitaran, te lo gastabas. Entonces, Claro. ni siquiera ahorrarías eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la parte que nos correspondería a nosotros de haber ahorrado, ahorrar, pues lo vemos ya muy tarde, ¿no? De repente te das cuenta y empiezas a ver afores y ves tú estaba en cuenta de la afore y dices, oye, con esto me voy a retirar. Esto es lo que voy a recibir. Sí. Wow, te das cuenta que son años valiosísimos, ¿no? Entonces, debemos empezar a hacer conciencia en la población, en la gente y en los jóvenes de que hay que meter al cochinito. Se nos fueron 30 años. Bueno, los próximos 30 años deberíamos empezar a concientizar para que no sufran esa situación. Que es muy triste, te das cuenta de que es muy triste, gente se jubila con pensiones muy bajas y es cuando más recursos requieren, ¿no? Porque ya un adulto mayor de 65, 66, 67, con las enfermedades, si no tuviste casa, estás pagando una renta, pues la pensión que te está llegando, pues se te va en medicina, se te pagan renta, servicios, ¿y dónde está lo demás? Entonces, yo pienso que desde los 20, 25 años debemos empezar, o sea, es una muy buena edad como para empezar a sembrar una semilla del ahorro y de una visión patrimonial de largo plazo.
Sí, fíjate, yo creo que también esto es algo en lo que afecta mucho el cambio demográfico que se está presentando, porque recordarás en los tiempos en que nosotros éramos jóvenes, de esas edades que estás mencionando tú, de veintitantos, 30 años, las formas en que al menos se comercializaba y que visualizábamos nosotros la protección de nuestro futuro era adquiriendo esas, ¿cómo se llamaban? Como becas, como asegurar la educación de los hijos, Ujú. ¿no? O sea, Sí, exactamente. como que Fondos de inversión invertías para la educación, para la exactamente. educación, ajá, Ujú. porque pues en la mentalidad de ese tiempo era de que o ya tienes hijos o sabes que vas a tener hijos, o sea, tienes la expectativa de tener hijos, pero ahora en este entorno en que no necesariamente los muchachos están pensando en tener hijos, no sé si haya algún apartado o algo que se esté visualizando un equivalente a ese tipo de inversión que existía en aquel tiempo. Claro, fíjate que ahorita uno de los temas es precisamente que debemos reanalizar qué necesitamos para el futuro, qué instrumentos financieros necesitamos para, uno, hacer atractiva la inversión y que realmente los rendimientos estén por arriba de la inflación para que no pierdas parte en ese sentido del ahorro. Por un lado, crear esos instrumentos, pero también tú sabes que en el sector financiero, la parte de las inversiones que es valiosísima y es importante, hay una parte integral de esa inversión que es el riesgo. Entonces, ¿cómo poder crear nuevos instrumentos de inversión que sea atractivo para las AFORES y para los administradores de las AFORES o para los mismos jóvenes? Invertir en esos instrumentos que den buenos rendimientos a largo plazo, desde luego, pero sin afectar el riesgo, o sea, o tomando en cuenta mucho el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista financiero, eh, en los últimos 4 o 5 años atrás, se habla mucho de las criptomonedas y todo ese rollo, pero tú sabes que las criptomonedas, al no tener un respaldo del sector financiero y de un banco central de un país, El Salvador, que lo está haciendo, que respalda la emisión de criptomonedas, pues la verdad es que es un riesgo altísimo, ¿no? Claro, el riesgo va en relación con el rendimiento. También se está esperando que haya un rendimiento muy alto, pero el riesgo va en el mismo, muy aparejado, ¿no? Entonces, riesgo-rendimiento es una fórmula que tiene que ir de mano. Entonces, necesitamos empezar a analizar desde el punto de vista financiero también qué tipo de instrumentos necesitamos ofrecer, donde sea atractivo el rendimiento, sea atractivo la inversión, sea atractivo el plazo, pero también minimice el riesgo. Ese es uno de los más grandes retos que el sistema financiero tiene que empezar a analizar y nosotros buscar contribuir con, no sé, investigación, saber qué es lo que están pensando los muchachos para que realmente volteen a ver y digan, bueno, puedo invertir en este instrumento, esta institución me ofrece esto, o bien buscar otros como los tipos, los planes de retiro a largo plazo, ¿no? O un PPR, ¿no? Entonces, que son inversiones, pues sí, definitivamente garantizadas y respaldadas por las instituciones, que a su vez compran instrumentos también seguros y de largo plazo, ¿no? Pero también va muy aparejado con la tasa, que al ser menos riesgoso, pues también la tasa de interés es atractiva, ¿no? Entonces, pero Sí. también es una muy buena alternativa, un plan profesional de retiro, ¿no? De plan personal de retiro. En plazos también una muy buena inversión que complementa tu Afore con este plan, con este PPR. Ese es uno de los instrumentos. Estoy seguro que podrán ir saliendo más y más conforme vamos metiéndole más investigación. Y otra cosa que también nosotros tenemos de ventaja, pues en su mayoría, no estoy hablando de que todos tengamos una pensión, pero la mayor parte de las personas que estamos llegando a la tercera edad, que estamos en inicio de la tercera edad y que estuvimos laborando, en el campo pues, laboral, tenemos cubierto de alguna manera algún tipo de pensión, o sea, Es la correcto, pensión del Seguro Social, algún sistema de pensión existía, que no necesariamente existirán en ese formato en el futuro, ¿verdad? es correcto. Entonces, ahí yo creo que
es válido también este warning de lo que puede suceder a futuro. Claro, 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 porque es muy triste, realmente muy triste ver, por ejemplo, en algunos supermercados que gente de la tercera edad pues están pues ahí ayudándole a empacar las cosas y todo. Te das Ujú, cuenta pues que nadie tampoco tuvo oportunidad de enseñarles, de decirles, oye, pues el cochinito o ahorra, y todavía a los 67, 68 años tienen que seguir trabajando por necesidad, ya no por gusto, ¿no? ujú. Porque nadie les enseñó, nadie les dijo que deberían haber invertido, deberían haber metido al cochinito cuando podían hacerlo, es decir, trabajando, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a generar esa cultura, esa conciencia. Incluso tienes 50 años, puedes crear tu propio plan de retiro, no importa, o sea, dices, bueno, voy a alargar más, voy a tener que seguir trabajando más, pero la gran ventaja es, dices, ok, todavía a los 65 años me siento bien, estoy sólido, tengo conocimientos, no me quiero retirar, perfecto. Entonces, puedes seguir ahorrando, puedes seguir, pero ya con un sueldo, pero con una de las más grandes ventajas, que a lo mejor tus hijos ya no dependen de ti. Y a lo mejor ya precisamente también lograste un patrimonio. Y entonces, el nivel de ingresos netos es mayor, precisamente que si tuvieras todavía los hijos en casa o estuvieras pagando renta, ¿no? Entonces, sí es un buen momento como para pensar en ese situación. Ok. Fíjate que normalmente mi audiencia son personas mayores, o sea, personas que están o por jubilarse o ya jubiladas, y es la Ujú. audiencia a la que tradicionalmente yo le hablo. Pero me parece bien interesante cuando estamos hablando de este concepto de longevidad en donde el mensaje yo creo que más importante, más potente, no está dirigido a las personas mayores, sino está dirigido a prepárate para esto. Porque te aseguro que cuando la mayoría de las personas escuchan hablar de longevidad, están pensando en que, que los viejitos entiendan de eso, ¿verdad? Exacto. Sí, eso es un fenómeno interesantísimo. De hecho, hace poco, tuve oportunidad, me senté una tarde a ver la televisión, televisión abierta, ¿eh? Y le estuve cambiando los canales, estuve, pero con un fin específico de investigación. O sea, estuve viendo la televisión ese tiempo, ¿no? Una tarde. Le cambiaba de canal y veía los anuncios, pero básicamente empecé a ver los anuncios comerciales, ¿no? Los que patrocinan las televisoras. Bueno, no alcancé a ver así anuncios dirigidos hacia el adulto mayor. Si te fijas, la mayoría son jóvenes, son niños, son aspiracionales, es decir, una casa, un carro, cómprate esto y todo, pero no hay muchos anuncios para adultos mayores. Es decir, no está, desde el punto de vista comercial, no estamos diseñados precisamente para hacer un mercado atractivo, siendo que, como te decía, en los próximos 20, 25 años, 30 años, vamos a ser la mayoría de la población. Entonces, no se está captando y viendo, dices tú, que público es gente adulta de 50, 55 años en adelante, pues te das cuenta que es totalmente lo contrario a los anuncios comerciales. Fíjate, un ejemplo, muy dirigido a las mujeres, les hablan de cremas anti-envejecimiento, ¿no? Ujú. O sea, para que te hagas más joven, para que te pintes el cabello, te lo tiñas y no se ven esas canas. ¿Qué pasa? Pues te están creando una conciencia de que, oye, no te quieras ver anciano, no te quieras ver viejito, ¿por qué? Porque no es bueno. Entonces, esa también es un chip que tenemos que estar cambiando, ¿no? Envejecer es algo que vamos a llegar todos, Claro. querámoslo o no, si nos cuidamos y vivimos, vamos a llegar a envejecer. ¿Por qué no prepararnos para eso? ¿Qué estigmatizarlo, bien? O sea, como bien decía una de tus entrevistadas recientemente, decía, ¿por qué el edadismo, no? ¿Por qué hacer discriminación de los jóvenes? No, está muy joven, no sabe. Y de los adultos mayores también dicen, no, ya está muy grande, ya está muy viejo, ya no lo invitas. ¿Por qué? Si vamos a ser la mayoría de la población. Entonces sí está pasando eso. Tenemos que también cambiar ese chip desde el punto de vista comercial y hacer, pues, hacer visualización de que, oye, 20 años van a ser adultos mayores con mejores ingresos, un patrimonio formado, mayor disponibilidad para gastar. Entonces, y que no le tiemble la mano tampoco en gastarlo, ¿no? Porque se lo ganó bien. Entonces, bueno, me puedo dar un lujito de vez en cuando, ¿no? Una muy buena comida,
Me puedo ir de viaje, me puedo ir un fin de semana y me gasto esto, o me puedo comprar la ropa que siempre quise sin estar pensando que, ah, no, me sacrifico porque le voy a comprar la ropa o el uniforme a los niños. No, te compras tu ropa y no importa, ya no te fijas en el precio, porque ya no es un parámetro que te fijas, es más bien, me siento a gusto con esta ropa. Ese es un cambio, es un chip. Entonces, desde el punto de vista sociedad y desde el punto de vista comercial, ese mercado potencial enorme que tenemos. Sí, sí, sí. Oye, pues bien interesante. Y a raíz de todos estos temas que hemos estado hablando, salió también me enteré del evento que están organizando. Pues yo estoy enterada del de aquí de Monterrey. ¿Puedes platicarnos algo sobre este evento? Claro que sí, te agradezco muchísimo. Mira, vamos a organizar aquí en FEMSA Expedition, que es donde estoy ahorita precisamente, el Tecnológico de Monterrey. El 4 de junio vamos a tener un evento que se llama Longevidad 360, para hacer precisamente para empezar pues como decimos, un ejemplo, ¿no? Empezar a concientizar primero a la academia, pero también a la sociedad civil y al gobierno de que es importante trabajar los tres para empezar a visualizar precisamente el crecimiento poblacional. Aquí en el evento vamos a hablar de cuatro temas fundamentales, ¿no? Uno es lo que se está haciendo en investigación precisamente para los adultos mayores. Y hay una división que se llama la geriatrónica, es decir, todos los aparatos y todos los elementos trónicos dirigidos a los adultos mayores, desde asistencia, tipo una Alexa, imagínate una casa completa con una cuestión de una Alexa en donde es asistida, ¿no? Oye, me siento mal, al habla al doctor sin necesidad de levantar el teléfono, o me estoy sintiendo mal y el doctor le llega la notificación de que a lo mejor estás teniendo un problema de respiración, un problema de corazón, y el doctor le llega automáticamente la llamada, le avisa a la ambulancia, le avisa a una persona. Entonces, por ejemplo, ese tipo de aparatos es la parte de lo que hablamos de geriatrónica, ¿no? También vamos a hablar de temas habitacionales. Si te fijas, hablamos de que el empty nest o el fenómeno del nido vacío, donde te quedas con una casa grandísima, porque cuando estaban creciendo, pues los niños crecieron, dos, tres, cuatro, cinco niños. Digo, eso fue nuestra generación, ¿verdad? 60, 70, 80. Y pues las casas de dos pisos, ¿no? Algunas de tres pisos, ¿no? Dos pisos y el sótano, ¿no? Entonces, casas grandes. De repente se van los niños, se van los jóvenes, y ahora te quedas con la esposa, con el esposo, con la pareja, y te das cuenta que es una casa muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues el fenómeno del nido vacío, te das cuenta que tienes una casa muy grande para dos personas, ¿no? Entonces, esa parte habitacional también estamos de hacer conciencia de que necesitamos empezar a desarrollar todo un ecosistema de vivienda adecuado para la población longeva, ¿no? Otro tema que vamos a tratar es precisamente el tema que platicamos ahorita, de las finanzas, ¿no? ¿Qué instrumentos financieros? Y me refiero a todos los instrumentos financieros, no nada más inversiones, sino también hablamos de afores, hablamos de seguros, porque tú sabes que llegada a los 60 años los seguros son impagables. Y vaya si pagas tu seguro y luego tienes que pagar también el seguro de tu pareja, ¿no? Imagínate pagar dos seguros, son altísimos. ¿Qué? Porque te toman en cuenta enfermedades preexistentes o enfermedades potenciales. Entonces, las primas de seguro son altísimas, carísimas. Entonces, destinar recursos para eso, pues, puede, puede, pues puedes balancear las finanzas, ¿no? Básicamente es ese tema. Y un cuarto elemento que también vamos a hablar es el wellness, ¿no? Lo que hablábamos ahorita del bienestar, pero desde el punto de vista integral. Entonces, esos son esos cuatro temas que vamos a abordar. Estamos invitando a la academia, desde luego, el tecnológico, a la UNED, a la Universidad, a la UR, la Universidad Regiomontana, que nos acompañen y que presenten también proyectos innovadores. En este caso, dentro del evento, Longevidad 360, vamos a tener un challenge en donde vamos a invitar a universidades para que sus ramas de emprendimiento pueden empezar a visualizar qué pueden hacer con programas o con proyectos precisamente para la longevidad, ¿no? Entonces vamos a hacer ese challenge, se va a dar un premio de reconocimiento, se van a premiar a los tres mejores, va a haber un panel de jueces y se va a premiar a la mejor iniciativa, ¿no? Todo esto encaminado precisamente a la gerontología, en este caso, hacia el adulto mayor, hacia los adultos mayores. Qué interesante y qué importante traer a la mesa estos temas que
en próximos años, digo, ahorita ya son relevantes y en próximos años se van a volver realmente críticos y trascendentes, ¿no? Qué bueno que se están abocando a hablar de estos temas que yo creo que son tendencia. Hugo, se nos está acabando el tiempo ya. ¿Algún mensaje final con el que quisieras terminar esta conversación? No, pues primero que nada, muchísimas gracias. Te felicito porque estás precisamente también siendo parte de esta ola que estamos buscando ser más visible, ¿no? Estamos en un océano azul totalmente, o sea, hay muchísimas cosas que hacer todavía para nuestro mercado longevo. Entonces, yo creo que tus esfuerzos son muy valiosos, realmente vale la pena. Invitarlos desde luego a que participen en el evento próximo 4 de junio el 2026 aquí en FEMS Expedition, en el Circuito de Innovación del Tecnológico de Monterrey. Los invitamos a que participen y desde luego que empiecen a hacer conciencia, ¿no? Que vayamos leyendo más sobre esto, que vayamos cuidándonos en la salud, o sea, el wellness, pensando precisamente también en el patrimonio, pensando también en la parte de nuestro propio patrimonio, cómo lo vamos a construir o cómo vamos a cuidarnos, en la parte de long life learning, demandar academia, demandar servicios, demandar educación en ese tema también y pues buscar qué alternativas, ¿no? Clubs, a lo mejor club de lectura, algo que nos ayude precisamente, que nos lleve a la otra parte del ocio, ¿no? Cómo podemos invertir bien nuestro tiempo libre de la mejor manera y que también sea gratificante para todos, sobre todo en comunidad. Básicamente es eso lo que les Perfecto. recomendaría que buscáramos, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Hugo, y esperamos en próxima ocasión tener oportunidad de continuar esta conversación. Con todo gusto, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar aquí y darte este espacio. Si esta conversación te acompañó, te invito a darle like, a suscribirte si no lo has hecho y a compartir para que más personas lo escuchen. Y antes de despedirme, te dejo con una pregunta. ¿Qué te está pidiendo hoy esta etapa de tu vida?